Seguimos con nuestra cita cósmica. Convergencia 2026. Congreso de Astrocosmobiología. Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Nos acompaña desde Perú, doctor Gustavo Ruiz Pereira. El doctor Gustavo Ruiz Pereira cuenta con doctorado y maestrías en filosofía y en ecología social de la Universidad de Yale, así como maestría en conservación de la Universidad Nacional Agraria La Molina del Perú. Amplia experiencia profesional como funcionario, consultor y catedrático en organizaciones gubernamentales y privadas, a nivel internacional, conferencista. Es estudioso e investigador en el campo de la cosmobiología desde 1968. Actualmente se desempeña como profesor de Centrum, la Escuela de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro y profesor de la Facultad de Cosmobiología de la Universidad Internacional de la Gran Fraternidad Universal 1970. El doctor ha escogido para su ponencia el siguiente título: Cosmobiología, una visión transdisciplinaria. Comprensión de los orígenes, naturaleza y alcances de la cosmobiología. Conocimiento acerca de las disciplinas académicas asociadas a esta ciencia. Visión prospectiva para el desarrollo de la cosmobiología y entender ese proceso para vivir cósmicamente. Le damos la palabra al doctor Gustavo Ruiz. Mi saludo especial a los participantes en este evento y muy complacido por la invitación recibida del comité organizador para participar en este ciclo de conferencias. El título, Congreso de Astrocosmobiología, me indujo a reflexionar acerca de lo que considero que es necesario hacer algunas precisiones, entre ellas la concepción de la cosmobiología como ciencia, y en particular como ciencia transdisciplinaria. Para este fin, aclararé, antes de entrar en el desarrollo del tema, me refiero al tema en sí, tres conceptos con los que algunos puede que no estén suficientemente familiarizados. Y para esto tomo como referencia los criterios de las Naciones Unidas. Multidisciplinariedad implica la confluencia de múltiples disciplinas, por ahí lo dice, ¿no? Múltiples disciplinas científicas sin necesariamente integrarse profundamente. O sea, no conlleva la unión o relación metodológica de las disciplinas involucradas. Interdisciplinaridad se trata de la colaboración entre disciplinas, integrando enfoques y metodologías. Esto es un paso adelante, con una mayor articulación que posibilita lograr una nueva comprensión. Y transdisciplinariedad, que es justamente la razón de ser de la conferencia, va más allá de las disciplinas, ¿no? Buscando una comprensión unificada que trasciende los límites de una sola especialidad, mediante el desarrollo de teorías y métodos adecuados para entender los problemas y desde luego para resolverlos. Aquí agrego un concepto que en inglés nos dice más que en español: cross-disciplinary, ¿no? Que es lo mismo que transdisciplinariedad. Pero el concepto de cross, ¿no?, tiene el sentido de a través, es decir, en el sentido de transversal, que es lo que le da el carácter a la transdisciplinariedad. Ahora, hay materias
que si bien su enseñanza puede ser motivo de cursos particulares, pero en realidad por su especial carácter, le corresponde ser motivo de que formen parte de la enseñanza de muy variadas materias, como es el caso de la ecología, la ética y la propia cosmobiología. Eh, por ejemplo, en las universidades, si bien, ¿no? En la actualidad, sobre todo, hay cursos de ecología. Sin embargo, la idea es que la ecología sea considerada en todas las disciplinas, ¿no? Porque ecología en su verdadero sentido, en su sentido más amplio, no solamente tiene que ver con la parte ambiental, ¿no? O con el ambiente físico o biológico, sino también ecología tiene que ver básicamente con relaciones. La ecología biológica, que es la ecología de los seres vivos, es justamente la que relaciona a los seres vivos con su ambiente. Pero conforme ha ido evolucionando el concepto, ¿no?, de ecología, también ha ido evolucionando el concepto de ambiente. Por lo tanto, en este caso, estamos haciendo referencia a que esa noción de ecología debe estar siempre subyacente o permanentemente como parte de la enseñanza de muchas disciplinas, que es igual en el caso de la ética y, como lo vamos a ver ahora, de la cosmobiología. Ahora, con relación al concepto de cosmobiología, voy a hacer un paréntesis. Serreno, de Ferrier, en adelante voy a utilizar solo su apellido, Serreno, destacado investigador en este campo y fundador de la Agrupación Mundial de Cosmobiología, señala lo siguiente. Naturalmente, dice él, no se trata de la astrología profana, tal como la mayoría de la gente la concibe, sino de la astrología esotérica, es decir, del sentido profundo que existe en el seno de esta ciencia. Estamos lejos de la cuestión horóscopo, lo cual se menciona tan pronto como se habla de astros. Es por eso que en los medios científicos se emplea un nuevo vocablo para definir la antigua ciencia de los sabios. El término, un poco anticuado de astrología, ha cedido su lugar al de cosmobiología. Aquí ya se empieza a insinuar el nivel, ¿no?, con el que es concebido para hacer reino la cosmobiología. Dice la antigua ciencia de los sabios, ¿no? Que incluso la asocia lógicamente con la astrología, porque para él tanto la astrología, ¿no?, ha tenido un sitial muy relevante en la antigüedad, ¿no?, que él ha ido perdiendo, y igualmente esta ciencia, ¿no?, para él requiere de un nivel muy alto de conocimiento, ¿no?, y de muy diversas disciplinas, como también lo vamos a señalar más adelante. Hagamos un análisis detenido de lo que afirma en esta cita, ¿no?, Serrano, para lo que voy a segmentar la cita en dos partes, ¿no? La primera, que es la que llega hasta, se habla de astros, y la segunda que llega hasta cosmología. Veamos entonces la primera, que ya la hemos leído. ¿Qué quiero destacar acá? Aquí contrasta, Serrano, la astrología profana con la astrología profunda. Recordemos que profanar consiste en tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos, ¿no? En ese sentido está usando este término Serrano. Ahora, ¿por qué le asigna implícitamente, ¿no?, al hablar de esa profanación, Serrano
está considerando que la astrología tiene un carácter sagrado, ¿no? Al respecto, unos párrafos más adelante de su misma obra, Serrano señala: la astrología se encuentra en el cimiento de la enseñanza iniciática y es normal que sea con esta ciencia que se comience a subir el primer peldaño en la búsqueda de la verdad, que es el fin mismo de la iniciación. La ciencia de los astros contiene todas las claves necesarias a la evolución. Esto pues confirma un poco lo que en la cita anterior él ha señalado. Lo resaltado hasta aquí hace ver un primer elemento acerca del planteamiento de esta exposición, ¿no? De la cosmobiología como ciencia transdisciplinaria, ¿no? Que iré ampliando más adelante también. Se refuerza lo que se ha planteado sobre el carácter sagrado, profundo y sagrado de esta ciencia, cuando tenemos en cuenta a destacados exponentes que evidencian la seriedad de esta disciplina, tales como Aristóteles, Pitágoras, Tycho Brahe, Kepler, así como representantes de la astrología religiosa, entre los que destacan Tomás de Aquino, Alberto Magno, el obispo de Ratisbona, que es conocido como Regiomontanus, el dominico de la orden dominica, Savonarola, y el franciscano Roger Bacon, por citar solo algunos. Ahora, André Barbol hace una referencia en su obra Defensa e Ilustración de la Astrología, que presento a continuación y que sintetiza lo planteado en este tema. Para decir la verdad, dice él, acerca de la astrología, es preciso, en primer lugar, desembarazarla de sus dos imágenes. La del racionalista, que la considera como una manía incurable de vaticinar, y la del vulgo, que ve en ella la adivinación suprema, que para todo haya respuesta. Hay que restituirla, agrega él, a su pureza, es decir, buscar comprenderla. Debemos hacer tal esfuerzo en memoria de los genios que la han honrado. Si fueron tantos quienes la aceptaron, es forzoso admitir que no presentaba entonces el aspecto ridículo con el que hoy se la viste. Hoy se prefiere considerarla una tonta puerilidad de la mente, asombrándose de que haya gozado de tanto crédito por parte de los más grandes hombres. Una contradicción tan flagrante nos obliga a trazar de nuevo las grandes líneas de su historia desde sus lejanos orígenes hasta sus más recientes manifestaciones. Esto último que señala justamente sustenta en buena medida el propósito de esta conferencia. Ahora, continuemos con la segunda parte, ¿no?, de la cita inicial que estamos analizando, donde Serrano afirma lo que también ya hemos leído, ¿no?, y que voy ahora a aclarar. Antes de seguir, quiero indicar que esta cita procede de Los Grandes Mensajes, ¿no?, la obra de Serrano, Los Grandes Mensajes, en la parte que constituye el primer mensaje y que fue terminado de escribir en 1947, lo que me llevó a preguntarme quiénes, como lo afirma él en su cita, empleaban el vocablo cosmobiología
en los medios científicos en esa época o previamente. Aquí es necesario hacer una precisión sobre una disyuntiva. Por las referencias obtenidas durante la década de los años 20 del siglo pasado, surgieron dos vertientes derivadas de o influenciadas por la astrología. La vertiente astrológica y la vertiente biológica. Veamos primero la vertiente astrológica. Según Koku von Stuckrad, ¿no?, lo indica en su obra Astrología, una historia desde los inicios hasta nuestros días, el concepto cosmobiología fue planteado por primera vez por el médico homeópata y astrólogo vienés Friedrich Virchow en 1914. Otra fuente indica que el nombre de Friedrich Virchow es un seudónimo, solamente para hacer la aclaración respectiva. Ahora, una mención especial merece aquí la información que aporta Serrano en su obra Los grandes mensajes. Él hace mención ahí a Karl Ernst Kraft. Es un sociólogo y astrólogo suizo, autor del Tratado de Astrobiología. Y esto es en 1929, ¿no? Y es importante, también él fue colaborador en Suiza de una sociedad cosmobiológica, dice, ¿no? Eh, y digo que es importante esta referencia porque en ella Serrano hace referencia a los dos conceptos, astrobiología y cosmobiología, que surgían en esa época. Recuerden, estamos hablando de la década de los años 20, ¿no?, del siglo pasado, y que surgían marcando la tendencia para dar a la astrología un sitial como disciplina científica. El término como biología fue adoptado posteriormente para denominar el método de astrología creado por Reinhold Everting. Esto fue en los años 20, como digo, del siglo pasado, ¿no? Y esta disciplina fue desarrollada por Everting y sus colaboradores y estudiantes en Alemania. Everting, antes de 1933, se distanció de lo que él consideraba que era la astrología mítica y tradicional, y se abocó a la cosmobiología, que perseguía un enfoque científico, ¿no? De acuerdo con von Stuckrad, para expresar el hecho de que el hombre está incorporado en un múltiple sistema de fuerzas y en el ritmo del cosmos, Everting habla de la cosmobiología, en la que la astrología es simplemente el instrumento de medición. Everting y sus seguidores desarrollaron un riguroso conjunto de técnicas derivadas de la Escuela de Astrólogos de Hamburgo, que fue fundada por Alfred Witte, ¿no? Witte en alemán se escribe W-I-T-T-E, quien falleció en 1941. Esta es la que se conoce como astrología uraniana.
una astrología avanzada que busca respuestas específicas y la capacidad de predecir con una mayor certeza científica razonable. O sea, intentan ser cada vez más estrictos en cuanto a los métodos, ¿no? Everting prescindió de las dimensiones más especulativas de la Escuela de Hamburgo, por ejemplo, la de los planetas hipotéticos, también conocidos como planetas Vitae, por justamente quien las había considerado inicialmente en la Escuela de Hamburgo. Estos planetas eran Cupido, Hades, Zeus y Cronos. Eh, También prescinde del sistema de casas y otras consideraciones más que no quiero entrar tampoco en mayor detalle. Pero la idea era crear una astrología dinámica que pueda validarse mediante la investigación y la aplicación. Su obra más importante es la combinación de las influencias estelares, que fue seguida por otros libros sobre cosmobiología psicológica y médica de parte de Everton, ¿no? Este libro, el de la combinación de las influencias estelares, se consideró como base de toda interpretación. Es una obra que intenta codificar y estandarizar los principios astrológicos para que la astrología pudiera tomarse en serio como una ciencia, ¿no? El sueño de Everting era utilizar métodos científicos para dar a la cosmología un lugar adecuado entre las ciencias naturales y las humanidades. Ahora, Everting define la cosmobiología como una disciplina científica que estudia la posible correlación entre el cosmos y la vida orgánica, así como los efectos de los ritmos cósmicos y el movimiento estelar en el ser humano, con todas sus potencialidades y disposiciones, ¿no? Su carácter y los posibles giros del destino, así lo dice él. También investiga esta correlación y estos efectos, tal como se reflejan en la vida vegetal y animal de la Tierra en su conjunto. En este empeño, sigue Everting, la cosmobiología utiliza métodos modernos de investigación científica, como la estadística, el análisis y la programación informática. Sin embargo, dado el esfuerzo científico invertido, es de suma importancia no pasar por alto las interrelaciones macrocósmicas y microcósmicas inmensurables. Este último término es importante tenerlo en cuenta. Y esta última afirmación dice que es de suma importancia no pasar por alto las interrelaciones macrocósmicas y microcósmicas inmensurables, es decir, que no pueden ser medidas. Esto es bastante bueno precisarlo. La ciencia es muy estricta en este campo, ¿no? O sea, solamente acepta lo que puede ser medido, cuantificado, ¿no? Entonces, aquí Everting está señalando que sí, busca utilizar métodos modernos de investigación como la estadística, el análisis y la programación informática, pero no termina de desestimar aquellos elementos que fueron parte de lo que lógicamente él consideraba a partir de su experiencia en la astrología, ¿no? Y que consideraba él también que debían ser tomados en cuenta. Entonces, la cosmología
ha sido impulsada también en los Estados Unidos por estudiosos e investigadores, entre los que destacan Eleanor Kimmel, Chris Brooks y Aren Ober, solamente por señalar a los más destacados, ¿no? Así como en Australia, Doris Grives, ¿no? Autora, entre otros, de las publicaciones Cosmobiología hacia el siglo XXI y Cosmobiología, un enfoque moderno de la astrología. Eh, Volviendo, merece especial mención Eleanor Kimmel, ¿no? Quien fue miembro de la AFA. AFA son las siglas en inglés de la Federación de Astrólogos de Estados Unidos, desde 1970. Ella fue certificada por Ebertin y la Academia de Cosmobiología de Alemania en 1972. Hago mención a estos detalles porque en la actualidad se usa muy libremente el título de cosmobiólogo, ¿no? Y usualmente es autoasignado, sin ninguna acreditación académica. Esto no es solamente en este campo, en otros también. Y una tendencia, ¿no?, que es tal vez más marcada en esta época, en la que a veces no se verifican tanto, ¿no?, ciertos aspectos, ya sea en títulos, eh, por lo menos aquí en el Perú incluso ha habido una serie de congresistas y de personajes de alto nivel que usan, ¿no?, títulos que realmente no están acreditados y respaldados. Entonces, en el caso de la cosmobiología, que como estamos viendo, es una disciplina de muy alto nivel, eh, tendríamos que ser realmente mucho más cuidadosos, ¿no?, en que se acepte o se reconozca esta denominación cuando hay una carencia tal vez de entidades, institutos, ¿no?, que puedan realmente reconocer esta capacidad. Y este es igual en el campo, por ejemplo, de la ecología. Hay personas que se llaman ecólogos muy libremente, ¿no? Sin embargo, la ecología tiene una serie de campos de especialización y, por ejemplo, hay especialistas en ecología biológica, en ecología humana, en ecología social, en ecología antropológica, ¿no?, en ecología organizacional, que fue justamente el campo en el que hice la especialidad del doctorado en filosofía, en la Universidad de Yale. Y eso nos hace ver justamente que no podemos usar a veces con mucha libertad, ¿no?, ciertos títulos o denominaciones. Pero esta es una reflexión constructiva, ¿no?, que hago en términos de simplemente ser prudentes y también de que pueda, en este caso, la Gran Fraternidad Universal, ¿no?, que ha promovido la cosmología por muchos años, incluso tuve la oportunidad de ser parte de los inicios de la Universidad Internacional en los años 70, o en el año 70 propiamente, ¿no?, donde justamente se formó la Facultad de Cosmobiología. Pero desafortunadamente ahí solamente se dieron algunos años, algunos cursos. Había todo un pensum, ¿no?, de materias, y recuerdo que entre ellas estaban anatomía comparada y embriología, ¿no?, astrofísica, de cursos que se supone que se ofrecerían, ¿no?, para poder acceder a una cierta calificación o reconocimiento, ¿no?, de título como parte de los avances en los estudios dentro de la cosmobiología. En una conferencia en
de la Sociedad Interplanetaria Británica, realizada en 1952, el físico y filósofo de la ciencia John Bernal amplió sus especulaciones sobre el origen de la vida en el universo, afirmando que la biología del futuro no estaría limitada a la Tierra, y ésta abarcaría un espectro muchísimo más amplio, transformándose en una verdadera cosmobiología. Este ha sido uno de los científicos de fama internacional, ¿no? En hacer uso más recientemente del término cosmobiología para describir un campo que estudiaría las posibilidades de actividades biológicas y de la vida más allá de nuestro planeta, ¿no? Un área de investigación referencial considerada una ciencia emergente en la actualidad es la astrobiología, ¿no? Que es parte de la vertiente biológica, ¿no? En, recuerdan que vimos al inicio que la astrología dio lugar prácticamente a dos vertientes, ¿no? Una, la vertiente astrológica, y otra, la vertiente biológica. En la vertiente astrológica hemos visto a la cosmobiología, y ahora en esta vertiente biológica vamos a hacer énfasis en la astrobiología. La astrobiología es una ciencia cuyo campo de estudio ha ido siendo redefinido y ampliado, ¿no? En su acepción moderna es definida como el estudio de los orígenes, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Su origen, ¿no?, es asimismo incierto. Hemos dado ya algunos datos, pero en las revisiones que he podido consultar, no se llega a tener una precisión exacta de su primer origen, ¿no? En la referencia documentada más antigua del término astrobiología en la literatura académica se encuentra en una serie de artículos especializados escritos por René Berthelot. Eh, Estos artículos se publicaron entre 1932 y 1937, y la publicación de la obra de René Berthelot, ¿no?, El pensamiento de Asia y la astrobiología, de alguna manera condensa, ¿no?, y concreta los planteamientos que se habían hecho en estos artículos. Es interesante, ¿no?, que esta publicación, y por eso voy a poner el contenido de la misma, ¿no?, incluye temas como los siguientes, ¿no? Los orígenes de las ciencias y de las religiones superiores, la astrología caldea, el Estado chino y los moralistas chinos, la filosofía de la India, el pensamiento budista, el monoteísmo islámico y judaico y la formación del cristianismo en relación con la astrobiología, ¿no? Aquí vemos justamente también otro elemento más que consolida esa concepción sea de la cosmobiología, de la astrobiología, como ciencias transdisciplinarias, ¿no? Más adelante, basándose en los cimientos establecidos por el físico y filósofo Bernal en 1952, el biólogo molecular eh, y premio Nobel de Medicina Joshua Lederberg introdujo la exobiología en su artículo Aproximaciones a la vida más allá de la Tierra. Este artículo fue publicado en la revista Science en 1960, la que se ocupa de el estudio de los orígenes
evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. El trabajo de Lederer integró genética, microbiología y astronomía e influyó en los primeros programas de la NASA sobre biología espacial. Unas décadas después, eh, críticos como el ingeniero de la NASA Gilbert Levine rechazaron la cosmobiología por su ambigüedad, prefiriendo exobiología por su enfoque en evidencia empírica, o más tarde xenobiología por su enfoque en la vida fuera de nuestro planeta o extranjera. La raíz xeno de xenobiología significa justamente extraño, extranjero, ¿no? Por esa razón es xenobiología. En la década de 1990, ya estamos hablando de algo más cercano a nuestro tiempo, el concepto astrobiología fue asumido por la NASA y emergió como el término dominante, lo que se formalizó con la creación del Instituto de Astrobiología de la NASA en 1998. Es interesante, ¿no? Ver, estoy partiendo del enfoque que da Serrano a la cosmobiología, ¿no? Hemos visto algunos antecedentes, tal vez lo más importante sería demasiado extenso ir más allá, pero por lo menos todo esto nos señala, nos hace ver, ¿no? Esta evolución que han seguido prácticamente, diríamos, a la par en sus primeras décadas, ¿no? Tal vez con una cierta diferenciación ya a fines del siglo pasado, ¿no? Eh, entre la astrobiología y la cosmobiología, ¿no? Ahora, el interés por revivir la cosmobiología se ha hecho evidente en investigación reciente. Hay un artículo que traducido al español es un nombre para el estudio de la vida en el universo. Y este fue publicado en la revista Nature el 24 de marzo de 2025, es decir, recién el año pasado. Y en él se argumenta la precisión etimológica, o sea, el significado del concepto cosmobiología, para denotar el estudio de fenómenos biológicos en todo el cosmos, distinguiéndola de términos más restringidos e imprecisos como astrobiología, ya que la raíz de astrobiología, astro, en el griego antiguo es astron, que significa estrellas. Y esto, en este artículo, se cuestiona, se considera que es indebido, ya que propiamente la vida que estudia la astrobiología no se da en las estrellas, sino en los planetas que están alrededor o circundando a las estrellas. Entonces, esto nos hace ver, ¿no? Cierto detalle, ¿no? Cierta exigencia, ¿no? Tanto en la terminología como en los métodos, en las técnicas, ¿no? Que hay en el mundo científico, en el mundo académico, y por eso trato de hacer ver un poco con esta presentación la importancia, ¿no? De que los que de alguna manera estudian, están profundizando, ¿no? Avanzando y también incluso investigando en este campo, ¿no? Puedan ir adecuándose a esta voluntad, a este interés, ¿no? Por ejemplo, como el de Ebertin y otros investigadores, ¿no? Entre los cuales, por supuesto, está Serrano, eh, para darle este nuevo estándar, este nuevo nivel
y estándares a la cosmobiología. Ahora, independientemente de la denominación elegida para ser utilizada entre los científicos profesionales, André Braque, director del Centro de Biología Molecular de Orleans, Francia, indica, por supuesto, perdón, eh, astrobiología, exobiología, bioastronomía o cosmobiología es un campo de investigación fascinante que proporciona gran emoción y requiere imaginación, así como la colaboración entre científicos de astronomía, astrofísica, planetología, geología, paleontología, bioquímica y química. Es interesante que estos grandes investigadores y científicos, ¿no? Reconozcan esta aproximación. Eh, Digo esto porque viví la experiencia que fue muy fuerte y muy exigida, muy intensa cuando hice el doctorado en la Universidad de Yale en Estados Unidos, porque fui a hacer justamente un estudio eh, que era multidisciplinario. Él intentaba vincular teoría ecológica, teoría social, teoría antropológica y teoría organizacional. ¿Por qué razón? Porque mi tema de investigación iba a ser la red de organizaciones que trabajaban con el Parque Nacional del Manu, que algunos de ustedes probablemente conocen, tal vez el parque más importante en el mundo, según especialistas de Inglaterra que vinieron aquí a hacer un trabajo, ya que tiene más de 4.000 metros hasta la selva baja, entonces tiene una muestra de todos los ecosistemas. Diría que casi 70% de este parque nacional, que tiene como 2 millones de hectáreas, no son conocidas por la sociedad moderna. Incluso hay grupos indígenas no contactados. Y claro, hay toda una red de organizaciones desde las donantes internacionales, centros de investigación internacional, los organismos gubernamentales que dirigen desde Lima, las empresas privadas, los organismos formales como pueden ser la Policía Forestal, la Misión Católica que también interviene, la Organización de Productores, en fin, una muestra, agencia de turismo, una red de organizaciones, ¿no? que están involucradas en la gestión de esta área natural protegida, el Parque Nacional del Manu. Y que cuando hubo oportunidad de que uno de los investigadores de la Universidad de Princeton, ¿no? Consiguió $30.000 para que se hagan un programa antropológico en el Parque Nacional del Manu. Resulta que por los enfrentamientos entre el investigador y el director general de la organización de Lima, entre el jefe del parque y los representantes de la ONG que se había formado para administrar estos fondos, entre los guardaparques y los otros actores que formaban parte de la decisión, resulta que nunca se pudo efectivizar esos $30.000, ¿no? Es decir, todos iban a ganar y todos perdieron. Eso fue lo que me llevó justamente a escoger ese tema de investigación sobre cómo tomar decisiones en una red organizacional. Y el título de la tesis es un enfoque socioecológico al análisis de las redes organizacionales. Por eso se comprenderá que estas 4 teorías son indispensables. Pero a ese nivel está la exigencia de que prácticamente uno no puede entrar en más de una teoría, ¿no? Y en mi caso tenía que
trabajar con 4 teorías. Entonces, el problema vino en los exámenes de calificación finales, donde te evalúan en las 4 teorías, es decir, desde que comenzó la sociología, quiénes han sido los que han aportado, cuánto y qué, y hasta dónde se ha llegado. Igual en cada una de ellas, y después de eso uno presenta su proyecto de investigación para decir, como todas estas disciplinas han llegado hasta acá, voy a contribuir con este aporte, ¿no? Y ese es mi proyecto de investigación. Si a uno le aceptan ese proyecto, se convierte en un libre pensador, ¿no? Porque hasta aquí uno ha vivido de pensamiento prestado de cada una de esas disciplinas, ¿no? Entonces, menciono esto porque es un claro ejemplo de lo que en el caso de la cosmobiología va a ir exigiendo cada vez más, ¿no? O sea, es decir, para poder desarrollar trabajos, y que no es fácil, porque también viví una experiencia de un trabajo de investigación en etnobotánica, no personalmente, sino de un amigo que era ingeniero forestal en Iquitos, en el Perú, y que vinieron un grupo de investigadores de Estados Unidos de 4 disciplinas, ¿no? De botánica, de ingeniería forestal, de antropología y de etnobotánica. Como digo, es tan complicado a veces, ¿no? El hacer este trabajo multidisciplinario que no lograron escribir el reporte final de ese proyecto, porque cada disciplina, cada uno de ellos tenía un enfoque, tenía una metodología, tenía una terminología, ¿no? propia de su disciplina. Entonces, esa sobreespecialización da problemas como este, o genera problemas como este, ¿no? Y lo que se está viendo aquí justamente es que la complejidad de la vida exige cada vez ser aproximada, ¿no? Con una visión mucho mayor, más amplia, con especialistas o con aporte de muy distintas disciplinas, lo cual se muestra justamente en lo que se menciona en esta cita. Ahora, esta referencia de Braque se asocia en gran medida con lo que Sarreno afirma, ¿no? Y plantea esto es en el propósito psicológico simbolismo astral, cuando dice, por supuesto, el verdadero astrólogo se ha empapado en todas las partes de la ciencia. Geogenia, cosmogonía, cosmografía, cosmología, astrofísica, biología, bioquímica, etcétera. He marcado, destacado en rojo ese etcétera. En fin, dice él, el astrólogo digno de ese nombre, que son raros, y ya dejo ahí el resto de la cita, ¿no? Eh, si esto es para el astrólogo, ¿no? Pensemos en las disciplinas modernas adicionales que habría que agregar para el cosmobiólogo, ¿no? Se puede comprender mejor ahora la necesidad de una mayor prudencia en el uso de este título, si es que se intenta dar un verdadero sitial a la cosmobiología dentro del ámbito académico que incorpore lo astrológico, marcando distancia con la generalizada tendencia horoscopista que señala Serrano de su estudio y práctica, ¿no? Ahora, al respecto, eh, Serrano es categórico, ¿no? Cuando afirma en la parte anexa de la circular 33, cuando dice, por lo que concierne a la astrología, se trata del estudio de la cosmobiología científica y nunca de horoscopía, ¿no? Ahí está la cita. Por lo que concierne a la astrología, se trata del estudio de la cosmobiología científica
y nunca de horoscopía. Es muy terminante, ¿no? De mi parte, considero, como lo he expuesto en anteriores presentaciones, ¿no?, que la cosmobiología es una ecología cósmica, o entiendo a la cosmobiología como una ecología cósmica, ¿no? Y entendiendo esta ecología en el más alto nivel de la ecología, que incluso trasciende, porque va más allá de la ecología de la mente y de la ecología del alma, como lo voy a explicar, ¿no? Acá debo hacer una precisión. A veces he escuchado ecología del espíritu. En realidad no puede haber ecología del espíritu. Ecología estudia relaciones entre los elementos de un sistema, ¿no? El espíritu es uno, no hay elementos, ¿no? El alma sí tiene elementos, ¿no? La mente también. Gregory Bateson justamente estudió y tiene una publicación, un libro, Pasos hacia una ecología de la mente, ¿no? Eh, pero hago esta precisión porque, como digo, escuché en algún momento ecología del espíritu, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Por el hecho de que el espíritu es uno y no se podría estudiar relaciones dentro de él, ¿no? Ahora, la ecología cósmica, como biología, ¿no?, se ocupa del estudio de la estructura y función del sistema cósmico, incluyendo lo material y espiritual. Pero aquí es diferente a lo que he dicho anteriormente, ¿no? O sea, el cosmos en su expresión más amplia, ¿no?, incluye lo material y lo espiritual, ¿no? Voy a aclarar un poquito este concepto a continuación, porque esta concepción de la cosmobiología, una ecología cósmica, está muy cercana y ligada a la concepción de Fisis, ¿no? La Fisis, que se desarrolló en la antigua Grecia, desarrollada por los llamados presocráticos, pertenecientes a la conocida como Escuela de Mileto, ¿no? Sus más destacados representantes son Tales, Anaximandro y Anaxímedes. Anaximandro en particular desarrolló más este concepto de la fisis, ¿no? Eh, los presocráticos, ¿no?, son los que son considerados como los que dieron origen a la filosofía, ¿no?, occidental. Y para ellos la fisis se refería, como se indica aquí, a la indagación sobre la naturaleza. En un sentido, naturaleza en un sentido amplio, total, ¿no? En- es decir, todo en el universo, y no solamente entendido como universo físico, ¿no? Por eso es que se usa el término de cosmos, que cosmos conlleva o implícito orden, ¿no? Bueno, la fisis incluía el principio llamado arjé, ¿no?, que es la fuerza intrínseca, ¿no?, que impulsaba el cambio y el desarrollo de todas las cosas en el universo, ¿no? Es entendido como un principio, como una causa original dinámica, ¿no? Eh, También incluye el proceso que se desarrolla a partir de este principio, y el resultado, que es ya la manifestación, incluso material, porque la manifestación se da en diferentes niveles, pero este resultado es justamente el cosmos, ¿no?, el orden universal,
un sistema organizado y armónico, y que es resultado de la interacción de los elementos naturales y la manifestación de ese principio que da lugar, principio me refiero a ese principio inteligente, ¿no? Que da lugar al orden, a la organización en la naturaleza. Recordemos que hay dos tipos de logos. El logos es la razón, que es lo que ordena, ¿no? Quiero ampliar un poquito este concepto de orden, ¿no? Se dice que cuando satisfacemos la razón, ordenamos. Es decir, cuando obedecemos a la razón, ordenamos. Cuando no seguimos lo que nos indica la razón, estamos desordenados, ¿no? Entonces, estar en armonía con el universo, esa relación entre el ser humano y el cosmos, justamente es cómo lograr reintegrarnos en ese sistema organizado y armónico, ¿no? Y vital. Ahora, esta concepción de Fisis es coincidente con la definición de cosmobiología de Serrano como conocimiento del cosmos y conocimiento del ser. Esto lo señala él en su propósito psicológico 20, ocultismo, es decir, una ciencia de autorrealización ontológica, conocimiento del cosmos y conocimiento del ser, ¿no? Eh, si concordamos esto con lo anterior, justamente el ser es lo que va a dar existencia a las cosas, ¿no? Pero antes del ser también está ese principio, ¿no? Que es el que va a dar origen, justamente, ¿no? De donde todo surge, donde todo parte, la causa, ¿no? Original o primordial. A modo de corolario, el Sereno concluye y dice: sin el conocimiento de las estrellas, ninguna otra ciencia puede ser poseída a fondo. Y en lo referente a las cuestiones abstractas, no pueden ser tratadas seriamente sin la documentación astrobiológica indispensable. Esto está en Los Grandes Mensajes, página 75, ¿no? Bien, eh, culmino así en esta presentación, señalando que lo que acabo de presentar, ¿no? Es justamente concordante con la idea que he tratado de sustentar con esta exposición acerca de la cosmobiología como una ciencia transdisciplinaria. Muchas gracias. Gracias a nuestros expositores de Convergencia 2026 del día de hoy. También agradecemos a todos ustedes por su compañía. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, activa la campanita para que puedas recibir todas las noticias de la programación especial aniversario del natalicio del Dr. de la Ferrier del 19 al 24 de enero.